Amigos, ¿qué tal? Buenos días, feliz domingo para todos. Hoy debe ser un día para reflexionar. Como cada día de los que faltan para el 5 de mayo, fecha en que los panameños tenemos ese gran compromiso de ir a las urnas a elegir a nuestros futuros representantes, diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente de la República. Y esta reflexión nos debe llevar no solo a ver las vallas publicitarias, a escuchar los eslogans de campaña, las promesas que no se van a cumplir de muchos de ellos, pero que al oído de los panameños suena una belleza, ópera, y a leer un poco acerca de lo que personas como Carlos Bolívar Pedrechi, un decano de la abogacía de este país, un maestro, un experto en materia constitucional, salen hoy a decirle al país. Y una de las cosas que señala ese knockout de la prensa, entrevista de Flor Mirachi, es que el que no vota no tiene derecho a quejarse. El eminente constitucionalista habla de la candidatura de José Raúl Mulino. Escuchen esto: de nuestro escenario electoral y sus peligros para la democracia, de los cambios constitucionales de este gobierno y del de su sobrino Varela. Yo voy a compartirles a ustedes, estimados amigos, parte de esta entrevista, no toda, para que ustedes tengan la oportunidad de leer la misma en la prensa. Y el señor Bolívar, Carlos Bolívar Pedrechi, ante la pregunta de Flor Mirachi, el error que cometió el Tribunal Electoral al designar a Mulino como candidato, y él responde: designarlo sabiendo que violaba la Constitución. Ir a una elección sin vicepresidente viola el artículo 177 de la Constitución. Acto seguido, le pregunta Flor Mirachi a Carlos Bolívar Pedrechi: los adeptos a Mulino dicen que la Corte no debe tocar temas electorales. Respuesta de Pedrechi: no creo que lo dicen porque lo crean, sino porque necesitan decirlo para apoyar a Martinelli y a su alter ego. ¿Qué debería hacer la Corte?, le preguntan a Carlos Bolívar Pedrechi. Una cosa, declararla inconstitucional. Siguiente pregunta: ¿deben fallar ya por el momento o tomarse el tiempo que sea necesario? Respuesta: ese caso es sumamente claro. Esperar sería un lujo irresponsable por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si la decisión de la Corte llega después de las elecciones? Buena pregunta. Si él no gana, no pasa nada. Si se planteara otro dilema constitucional, sería tan novedoso como problemático. ¿El mayor peligro si gana Mulino?, pregunta Mirachi. Respuesta: que regrese el gobierno más corrupto que ha tenido este país en su historia. Y miren quién lo dice, no lo dice Álvaro Alvarado, lo está diciendo una persona que merece todo el respeto del pueblo panameño. Una persona con una trayectoria intachable en materia personal, política, jurídica. Un hombre que merece todo nuestro respeto. Repito, el mayor peligro si gana Mulino: que regrese el gobierno más corrupto que ha tenido este país en su historia, responde Carlos Bolívar Pedrechi. ¿Qué diría eso de nuestra sociedad? Hablaría pésimo de nuestros valores. Por supuesto, y es lo que he venido diciendo en reiteradas ocasiones. Quedaríamos ante el mundo como un pueblo, como un país
que ve la corrupción como algo normal. Sí, quedaríamos ante el mundo como un pueblo, como una sociedad que tolera y aplaude la corrupción. Quedaríamos ante el mundo como una sociedad, como un pueblo que no le importa que el señor Ricardo Martinelli Berrocal haya sido designado corrupto por el Departamento de Estado de la primera potencia del mundo. Quedaríamos ante el mundo como una sociedad, como un país que no respeta las normas de la democracia, que no respeta la justicia, porque la justicia condenó aquí al líder del partido político que está abanderando a José Raúl Mulino. ¿Qué entendería el mundo?, le pregunta Flor Mirachi a Pedrecci, que nuestra corrupción es endémica e incluye a la mayoría de los panameños. ¿Qué les parece? A mí sáquenme de ese paquete inmediatamente, porque yo no soy parte de esa sociedad que apoya, que tolera, que aplaude la corrupción. Otra pregunta: los candidatos coinciden en cambiar la Constitución, ya sea por asamblea constituyente, dos asambleas o referéndum. ¿Cuál es su posición? La paralela es la menos traumática y menos insegura que la originaria, pero todos prometen la constituyente como la solución a todo. En ningún país del mundo la Constitución resuelve los problemas. Los que resuelven son los gobiernos. Ellos parece que no se han enterado. Pregunta: ¿pero la constituyente originaria está contemplada en la Constitución? No, dice Pedrecci, pero una constitución puede nacer violando la anterior si es apoyada por la fuerza social, económica y política. ¿Qué podemos esperar de una constituyente en un gobierno de José Raúl Mulino? Contesta Pedrecci: en un gobierno Martinelli, porque eso sería un gobierno Mulino, yo solo espero arbitrariedad y conductas autocráticas. Lo dice Carlos Bolívar Pedrecci a un pueblo sordo, ciego en este momento, en un alto porcentaje, porque no todos. No todos, porque según las encuestas hay un promedio de 70% de los panameños o un poco más que no votarían, que no favorecerían esa candidatura. Pero ese 70 o más está fragmentado en 7 candidatos a la presidencia y en el renglón de los indecisos. Y con esa división, con esa indecisión, estarían dándole el triunfo precisamente a esto que llama un gobierno Martinelli, un gobierno arbitrario y autocrático. ¿Quieren ustedes eso? Entonces la única opción que queda es precisamente que ese más del 70% de la población comience a reducir las opciones y a elegir al que más posibilidades tenga para llegar a la presidencia de la República. Porque de lo contrario, señores, lo que va a venir va a ser sumamente delicado. Lo digo yo. Y lo dice Carlos Bolívar Pedrecci. ¿Qué efecto tendría el despido de todos los magistrados? Si gana Martinelli, es decir, Mulino, eso va a pasar. Y eso sería sumamente grave. Sacar a toda la Corte Suprema de Justicia. Imagínese usted el caos y el desorden que reinaría en este país. ¿Cómo Mulino podría indultarlo a Martinelli si él es un delincuente común, no político? Porque está condenado y por delitos comunes. Responde Pedrecci: como lo hizo el dictador Ortega, asilándolo, violando las normas y principios.
¿Ve posible una amnistía? Le pregunta Flor Mirachi a Pedrechi. En Panamá, demasiadas cosas son posibles, sean legales o ilegales. Y con un gobierno autocrático, arbitrario, no tengan la menor duda de que eso va a pasar. Y ya lo dijo el señor Mulino, ya lo dijo. Me da igual lo que piensen los maestros, los dirigentes, perdón. Piensen lo que quieran. Mulino y Martinelli se parecen en, le preguntan, la muy pobre sensibilidad ante las normas y la moral, y se diferencian en los niveles de corrupción y de inteligencia, siendo Martinelli más inteligente. ¿Ve a Mulino de ganar fiel a Martinelli o sacándole la tabla? La respuesta, fiel a él. Pero lo segundo solo puede ocurrir si hay una fuerza superior a Martinelli. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿A quién responderían los diputados? Ellos no son tontos. Al que les convenga. Ellos se mueven en base a, ya ustedes saben. Explique el fenómeno Martinelli. Respuesta, la gente se enamora. Él heredó un gobierno con dinero, pudo hacer obras, pero ese dinero no lo hizo él ni lo tendría ahora en esta oportunidad 2024-2029. Allí está ofreciendo Chen, una palabra que le gusta al pueblo. Lo que no ha dicho es que ya no hay Chen. Y se lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones. La situación económica del país y del mundo no es la situación económica que vivimos en el año 2009, cuando el entonces gobierno de Ricardo Martinelli recibió las arcas del Estado saneadas y con Chen dentro de ellas. Hoy no hay nada. ¿De dónde va a salir el supuesto Chen? No coman cuento. Martinelli sigue influyendo en el proceso electoral. Pregunta. ¿Y el tribunal electoral? Pregunta. Respuesta. Eso claramente viola las normas del asilo y no sé si le tienen temor a él o qué. Y yo coincido plenamente en que sí, efectivamente, le tienen miedo. Tanto el Tribunal Electoral como la Cancillería, como el gobierno de la República de Panamá, porque se ve a diario a este caballero desde la sede diplomática de Nicaragua en Panamá, promoviendo candidatos con pancartas dentro de la sede diplomática, siendo visitado por candidatos. Hay hasta publicidad que se graba dentro de la sede diplomática y que sale en redes sociales y ustedes la ven. Y pareciera que la embajadora de Nicaragua en Panamá manda más que Yanaina Tehuaney Mencomo o que Laurentino Nito Cortizo. Eso ha quedado ya demostrado, señoras y señores. Así que yo les dejo esto para que ustedes reflexionen en torno a lo que pudiera pasar en este país si el señor José Raúl Mulino, que es el alter ego de Ricardo Martinelli, que es la ficha de Ricardo Martinelli, llegara a ganar las elecciones. Tomen en cuenta y en consideración que el señor Mulino, dentro del escenario electoral, solo cuenta con un menos del 30% del electorado. Más del 70% de los panameños no apoyan esa candidatura, pero están fraccionados. Y en la medida en que ese fraccionamiento se mantenga y no se tomen decisiones en beneficio del país, va a ganar un candidato con menos del 30%. O sea, con el apoyo de 2.5 o 2.6 de cada 10 panameños. Imagínese usted lo que nos espera como sociedad. Panameño, abre los ojos, reflexiona y dale tu voto a ese candidato que reúna las mejores condiciones y que realmente ame el país
defienda la democracia, respete la ley y la Constitución y nos pueda llevar adelante y sacarnos del hueco, del hoyo donde estamos metidos sin más odios y venganzas. Este país no se merece más odios y más venganzas, señoras y señores. Y quiero terminar con esta reflexión. El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Esa reflexión se las hago llegar precisamente porque hoy hay personas que, so pretexto de estar respaldando candidaturas que no nos van a traer ningún beneficio al país y que están impregnadas de corrupción, de inmoralidad, nos hablan de ser imparciales, de ser neutrales. Álvaro Alvarado no puede ser ni neutral ni imparcial en tiempos de crisis moral, en tiempos de corrupción, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque ser imparcial, ser neutral, es ser cómplice de la inmoralidad y de la corrupción. Y yo no voy en esa. Gracias.